Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a uno de los nombres bastante recordados por tragedias en El Salvador, José Mario Belloso, que tuvo una trayectoria como activista político que comenzó con el FMLN. Al interior de este partido se moldeó mucho en su ideología y las cosas que llegó a hacer, pero dentro de sus primeros trabajos fue como un partidario de pinta y pega de afiches para la campaña presidencial de 1999. Aunque no terminó el bachillerato, permaneció en el movimiento renovador y un militante del grupo de choque Brigada El Limón. Sus padres, un jubilado que trabajó en una maquila, y su madre, cosmetóloga. Sus padres, en algunas entrevistas, después de las investigaciones que se hicieron en su contra, habían asegurado que él de pequeño quería ser policía y pues se fue por otro camino que no fue el correcto. Y también sus padres aseguraban que siempre le habían dicho que no se metiera en esas cosas de los partidos políticos, peor aún dentro del FMLN, que venía arrastrando bastante todo su pasado guerrillero, y pues tenían mucha razón sus padres. Y ellos dicen que cuando él pues llegaba a los mítines o andaba en ese tipo de cosas, en manifestaciones o en mítines gritando, marchando y diciendo cosas, pues ellos siempre le aconsejaron que no lo hiciera, pero nunca les obedeció. José Mario Belloso creció y vivió la mayor parte de su vida en una comunidad de clase media baja y mexicano, San Salvador. Junto a sus 5 hermanos y sus padres, él fue el segundo de la familia, criado bajo los preceptos religiosos evangélicos de una iglesia, La Palabra Viva. Sus padres lo describían como una persona bastante tranquila, seria y, según ellos, incapaz de hacerle daño a cualquier otra persona. Belloso cursó toda su enseñanza primaria y secundaria en el Colegio Julio Verne de Mexicanos. Después estudió el primer año en un colegio para la enfermería, pero parece que no le gustó, ya sea el estudio o la enfermería, pero terminó desertando. Entonces sus padres le insistieron en que mejor debería aprender un oficio si no quería estudiar. Creo que era lo correcto, ¿no? Pero para el 99, Belloso ya tenía 22 años, se incorporó activamente al FMLN, llegó por recomendación de su primo y junto a Casetera, ese era el alias con el que apodaban a su amigo Luis Antonio Herrador. Este era el sujeto que posteriormente aparecería en las imágenes cubriéndole la espalda en los disturbios frente a la UES. Mario empezó su militancia trabajando en esa campaña de 1999. Su trabajo consistió en andar en las caravanas, organizar la pinta-pega, publicidad del partido, de los candidatos, y llegó a ser parte del comando de campaña que conformaba en ese momento la candidata a la vicepresidencia Nidia Díaz, compañera de fórmula de Facundo Guardado, y para esa época la participación política era más logística que de otro tipo, sin controversias. Terminada la campaña y las votaciones en las que el FMLN perdió contra Arena y Paco Flores, Belloso comenzó a involucrarse en el movimiento renovador de Facundo Guardado. Ahí trabajó muy de cerca con la exgerente de la alcaldía municipal, Carolina Recinos, a quien la llamaba la madrina. Sí, Carolina Recinos, la que muchos conocen. Y con Nidia Díaz, Mario Belloso, por supuesto que hay fotografías en las que estaba participando dentro de esa campaña, pero en actividades netamente logísticas y de actividades publicitarias del FMLN. Al año siguiente se realizaron elecciones municipales y legislativas y en toda su colonia hubo un apoyo completo hacia la candidatura de Belloso para optar a un cargo municipal. Pidió a todos sus vecinos y amigos que le endosaran el apoyo. Para el 12 de diciembre del año 2002, cuando era alcaldesa María Tomasa del Cid, el Consejo Municipal de Mexicanos acordó destituirla del puesto. Belloso ya estaba dentro de los concejales que votó para quitar a la funcionaria bajo la acusación de peculado y malversación. Belloso también apoyó en Santa Tecla para el año 2003 cuando el entonces alcalde era Óscar Ortiz. Compitió posteriormente con la candidatura a la presidencia internamente con Chafik Handal. Mario, ya con todos estos contactos, comenzó a tener mucha más comunicación con perfiles fuertes dentro del partido FMLN. Un año más tarde, Belloso formaría parte de la estructura jerárquica dentro del partido en su zona, apadrinado también por uno bastante influyente en el partido, Benito Lara, y de esta manera fue puesto en la planilla de la directiva departamental. En las elecciones internas del año 2004, cuando Óscar Ortiz perdió la competencia por dirigir el partido, Belloso ganó un puesto en la directiva de San Salvador. En estos tiempos Mario ya era un activista y dirigente, aunque de bajo rango, siempre incrustado en las filas de la juventud del FMLN. Aunque toda esta trayectoria, al momento de sus ataques a la PNC, todos lo rechazaron, lo vieron como leproso, nadie se hacía cargo y negaron los vínculos que estaban más que comprobados con este partido.
Aunque ya eran tiempos democráticos, Belloso recibió entrenamiento guerrillero para fundar el Bloque Popular de la Juventud, aunque nunca se supo con claridad quién era el máximo líder o cómo trabajaba dicho bloque, y tampoco quiénes les daban las estructuras o cómo se coordinaba todo esto. Belloso aseguraba que se venía un levantamiento militar, algo parecido a los 80, y también se preparaba en la Brigada El Limón. Presuntamente recibían este adiestramiento en una isla de Montecristo de Jiquilisco, y era simplemente un encapuchado que llegaba, les daba lineamientos, teoría revolucionaria, todo ese tipo de cosas, pero sin mayores detalles. El cúmulo de todas sus vivencias y todas sus ideologías tuvo un punto nefasto. El 5 de julio, esto con el asesinato de 2 policías, durante una emboscada en la que Mario Belloso demostró abiertamente su adiestramiento, los lineamientos que traía desde hace bastantes años, y se fue de choque, de manera frontal, al pelotón de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO. Los agentes daban seguridad por disturbios provocados por grupos de choque de la izquierda que se hicieron pasar como estudiantes, algo cotidiano aquí en El Salvador, en la UES. La tragedia se desencadenó frente a las instalaciones. Esa mañana, en medio de esa manifestación, había algunos estudiantes de educación media, también algunos universitarios, pero todo ese grupo estaba en contra del alza a la tarifa de la energía eléctrica que se había anunciado por el gobierno del presidente Saca, y también un alza del pasaje al transporte público. Al principio parecían disturbios o protestas comunes, hasta que Belloso y sus compinches aparecieron en medio de todos los disturbios cerca de un arriate y abrió fuego, alcanzando fatalmente a los 2 agentes y llevándose de paso también a otros 10. Luego de sus actos, corrió para fugarse al interior del campus universitario, donde la policía se abstuvo de ingresar, creo que fue un error, pero supuestamente para evitar una escalada mayor de lo que ya estaba sucediendo. Lógico, no, se había visto disparos y eran de fusiles. Los agentes eran José Pedro Misael Rivas Navarrete y Miguel Ángel Rubí Argueta. La certeza de los blancos demostraba lo diestro que era Belloso, el entrenamiento que había adquirido pasados los años, porque cabeza y corazón. Era una cuestión fatal, ¿no? Un total de 31 personas fueron capturadas y acusadas de desórdenes públicos, de tenencia ilegal de armas. Belloso logró escapar demostrando que todo había sido planeado. Edwin René Sánchez Canjura, un empleado de la UES, fue acusado de haber ayudado a Belloso en todo esto y también para ocultar el fusil. Luego de las manifestaciones, este posteriormente huyó a los Estados Unidos al verse muy involucrado en todos los acontecimientos. Las imágenes que mostraban a Belloso en posición de ataque le dieron la vuelta al mundo en un hecho sorprendente, post-conflicto civil, por supuesto, porque se creía que eso estaba superado en El Salvador. Todo quedó registrado gracias a los medios de comunicación que daban la cobertura a los disturbios de los sujetos, que todos estaban cubiertos con pañoletas rojas, con gorras y pues destruyendo todo a su paso. Su cómplice, Luis Antonio Herrador Funes, alias Casetera, el mismo que lo había llevado al FMLN, este era quien aparecía acurrucado dándole soporte a Belloso mientras este estaba en posición de ataque en el arriate. La policía allanó la vivienda de Belloso, en la que encontraron armas, abundante evidencia de su vínculo con el FMLN, pancartas, pañoletas rojas, banderas, pósters del Che Guevara, de Fidel Castro y muchas otras cosas que no dejaban lugar a dudas de su entrenamiento, su ideología y de todos sus planes, que no eran absolutamente nada buenos. El Ministerio de Gobernación ofreció una recompensa de $10,000 por su información o captura. El caso perdió fuerza mediática a medida que pasaba el tiempo, hasta que, después de un año, el 2 de julio del 2007, los servicios de inteligencia de la PNC lo habían ubicado ahí mismo, en Mexicano San Ramón, presuntamente en la casa de su madre, donde había permanecido bastante tiempo, pero de alguna manera fue alertado, y cuando llegó la policía logró escapar a través de una pequeña red de túneles que estaban construidos en su vivienda, por los cuales la policía no pudo perseguirlos porque eran demasiado estrechos. Aún así, después de unas horas y el operativo siempre activo de la PNC, fue encontrado en las calles deambulando y haciéndose pasar por indigente y por una persona con desórdenes mentales. Bueno, lo identificaron, lo rodearon y sin resistencia se lo llevaron. Estaba con el pelo largo, sucio, harapiento. Belloso se hacía pasar por un mendigo y por una persona que estaba loca. Bueno, loco siempre estaba, pero de otro tipo. Y solamente hizo una declaración después de ser arrestado. Mientras se le tomaba datos y las huellas, dijo: voy a enfrentar la justicia.
El 4 de julio Belloso fue presentado a los tribunales y fue enviado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. En el día siguiente, Belloso expuso a las autoridades que sus actos fatales y delincuenciales eran porque solo cumplía órdenes y aseguró que Medardo González, coordinador del FMLN, y José Luis Merino, miembro de la comisión política de este partido, eran quienes en teoría les daban las órdenes a él y a sus compinches. Añadió que en ninguna de las estructuras subversivas se hacía algo si no venía de la orden de Milton y Ramiro, que eran estos dos dirigentes. Y aunque dijo que el plan y lo que sucedió no fue exactamente una orden, pero sí una diputada del FMLN, muchos creían que era Nidia Díaz, estaba al tanto de todas las acciones que se llevaban a cabo en la Brigada de Limón. Es decir, sabían de cosas más o menos como las que iban a pasar frente a la UES. Al final del juicio, ningún dirigente del partido fue relacionado y se manejó estrictamente con Belloso y el resto de los que parecían en las imágenes, y solo los actores materiales, nadie de actor intelectual, ni tampoco los que podrían haberle dado el adiestramiento y las órdenes que él decía recibir. Fue condenado inicialmente a 35 años de prisión. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema elevó esto a 56 para julio del 2011 por considerar que dicha pena impuesta por el tribunal no estaba acorde con lo que él había cometido. El primero en caer ante la justicia fue Errador Funes, que fue localizado un día después de los hechos. Además, una investigación que se realizó en las instalaciones de la UES fue encontrada una bazuca artesanal, granadas y otro tipo de cosas que aparentemente eran para desatar un caos mayor en esa protesta o en unas próximas que podían realizar. Luis Antonio Errador Funes, casetera, el sujeto que le estaba guardando la espalda y luego le daba señales de victoria, fue capturado y también vinculado directamente al FMLN, pero él negó su participación en los disturbios y que solo estaba presente, pese a toda la evidencia que estaba documentada en las imágenes. Terminado el juicio, recibió 23 años por su evidente participación y enviado también al penal de Zacatrás, como se le conoce popularmente. Bueno, y así fue el recuento de lo que en algún momento quizá quiso revivir un plan subversivo del FMLN, comprobadísimo con los actos y toda la evidencia que aportó Mario Belloso, aunque lastimosamente nadie del partido pues resultó ya involucrado, quizá porque ya tenían pues algún puesto, influencia política en el sistema de justicia, fiscalía o lo que sea. Pero, pues bueno, eso es lo que ha ocurrido y es un recuento histórico, pero muy lamentable. Ok, muchísimas gracias siempre por apoyar. Se les quiere mucho, cuídense. Nos vemos. Hasta luego.